fundamentos de PLSQL, y vamos a ir viendo de qué va el tema y veremos también las características de PLSQL, ¿de acuerdo? Bueno, en principio, en este tema de fundamentos de PLSQL, vamos a ver las características principales de este lenguaje de programación propio de Oracle. Vamos a ver también cómo se estructura el código en un bloque PLSQL, cuáles son las operaciones básicas que se pueden realizar, las estructuras de control para realizar instrucciones condicionales y repetitivas. También veremos cómo se subdivide el código en subprogramas. Estos subprogramas en PLSQL pueden ser funciones o procedimientos, son dos cosas diferentes que ya estudiaremos. También veremos qué son los cursores y cuál es el tratamiento de excepciones que se lleva a cabo normalmente en un programa PLSQL. En este primer vídeo lo que vamos a ver son las características principales de PLSQL, ¿de acuerdo? Bueno, pues PLSQL es un lenguaje de programación procedimental. Eso quiere decir que, en contra de lo que pasaba con SQL, que es un lenguaje navegacional en el que nosotros solamente le decimos qué información queremos obtener y él pues lleva a cabo las operaciones necesarias para recuperar esa información, o ejecutar comandos individuales, como se hace también en SQL cuando hacemos instrucciones de definición de datos, por ejemplo un create table. Pues en PLSQL realmente lo que se implementan son algoritmos, es decir, secuencias de instrucciones que van a darnos un resultado. En el caso de PLSQL, además, estos programas que se realizan, estos conjuntos de instrucciones, suelen tener como objetivo manipular la información, ¿de acuerdo? Respecto a otros lenguajes de programación, realmente, bueno, en todos los lenguajes de programación, o en casi todos, por lo menos en todos los que yo conozco, se pueden introducir órdenes SQL de una manera más o menos complicada, usando alguna librería de base de datos, o bueno, que en cambio en PLSQL es mucho más sencillo introducir una orden SQL porque prácticamente lo único que hay que hacer es escribirla, no hay que usar ninguna librería intermedia, ¿no? Esto es muy útil y es muy cómodo, ¿de acuerdo? Es un poco más complicado realizar instrucciones de definición de datos. Esto es, en una sentencia, en un programa PLSQL podemos usar una sentencia update o una sentencia select sin ningún problema, o insert o delete, pero a la hora de crear objetos, crear usuarios, crear tablas, dar permisos, es un poquito más complicado, ¿vale? Ahí pone, en las transparencias pone que no puede hacerse, pero realmente se puede hacer, pero es complicado, ¿vale? Hay que usar un paquete específico, bueno, ya si nos da tiempo lo veremos. Otra característica muy importante de PLSQL, los programas en PLSQL se ejecutan en el lado del servidor, en el propio servidor de base de datos, ¿vale? Por lo menos el PLSQL que nosotros vamos a estudiar. Y entonces cuando yo compilo un programa, porque es un lenguaje compilado, no es un lenguaje interpretado, es decir, hace falta una versión ejecutable, digamos, de los programas antes de poder invocarlo, de poder hacer su ejecución, pues como digo, los programas PLSQL se ejecutan en el propio servidor de la base de datos, no en el cliente. De forma que cuando yo los compilo, lo que hacen es que se quedan almacenados en el diccionario de datos y yo puedo invocarlos a posteriori, ¿vale? Bien, como he comentado antes, PLSQL es un lenguaje de programación pensado para manipular información, para manipular datos. No está pensado para interactuar directamente con el usuario, con lo cual, aunque puede hacerse, no tiene instrucciones específicas de entrada por teclado o de salida por pantalla como pueden tener otros lenguajes de programación. De hecho, se puede mandar información a un programa por medio de parámetros y se puede hacer que se muestre por pantalla información, pero porque hay una instrucción que se creó para poder depurar los programas
que es la que nosotros vamos a usar para ello, ¿vale? Ya lo veremos. Por otro lado, ya la ventaja de PLSQL es que ya sabéis bastantes cosas de él desde el primer día. ¿Por qué? Pues porque los tipos de datos que incluye pues son los propios del SQL de Oracle, ¿vale? Varchar2, Number, los que estáis acostumbrados a usar. Y los operadores también son los mismos. E incluso muchas funciones que estáis acostumbrados a usar en SQL se pueden usar en PLSQL también. Bien, ¿qué entorno de programación vamos a usar para trabajar con PLSQL? Pues para trabajar con PLSQL realmente podemos o usar directamente SQL Plus y trabajar desde línea de comando, de forma que creamos el bloque de código y lo compilamos con un comando específico, que es el comando barra inclinada, como veis aquí. O bien podemos usar un IDE, un entorno de desarrollo integrado, un entorno gráfico más mono, más bonito. Oracle trae uno propio, que es SQL Developer, pero hay muchos que son de otros fabricantes y que también están muy bien, ¿vale? Yo no uso ninguno, pero yo creo que para los principiantes es bastante interesante usar un entorno gráfico que te ponga en colorines cuando te equivocas y esas cosas, ¿vale? Los comentarios en PLSQL comienzan por 2 guiones, o bien se colocan entre barra asterisco y asterisco barra. PLSQL también trae un montón de funciones ya hechas en librerías. Estas librerías en PLSQL se llaman paquetes. De forma que lo único que necesito es saber qué parámetros debe recibir una función y qué es lo que devuelve para poder usarla, sin necesidad de conocer cómo está hecha por dentro, ¿vale? Para ejecutar cualquier procedimiento que esté almacenado en el diccionario de datos desde SQL Plus, vamos a usar el comando exec y vamos a llamar al procedimiento por su nombre, ¿de acuerdo? Durante este curso pues veremos muchos ejemplos de código, tanto procedimientos como funciones, y también veremos cómo se ejecutarían desde SQL Plus, ¿vale? Y eso es todo por este primer vídeo.